tema de la oración, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre el capítulo 15 de Lucas. Y el tema, pues básicamente es el amor de Dios, ¿verdad? Hacia el pecador. Y en ese capítulo 15, como ustedes verán, básicamente lo que tienen son tres parábolas, ¿verdad? Se compone de tres parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la última parábola se llama el hijo perdido o el hijo pródigo, que ustedes lo quieran titular, ¿verdad? El padre amante. Y es bien interesante porque Lucas, ¿verdad? Hay ciertas similitudes, ¿verdad? En esas parábolas hay sus similitudes y hay sus diferencias, ¿verdad? Por lo tanto, estas dos parábolas que están aquí, básicamente son exclusivas de Lucas. La parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido son exclusivas de Lucas. La parábola de la oveja perdida usted la va a ver también en Mateo, pero Mateo la presenta de una forma, una intención diferente, ¿no? Pero básicamente vamos a ver como una Biblia, ¿verdad? Que incluye estas tres parábolas en orden, en un orden, ¿verdad? La gente ha dicho que ese orden pues tiene propósito, ¿verdad? Este orden pues va como increciendo, ¿verdad? Como aumentando, y se dice que el clímax del mensaje que Jesús quiere traer básicamente está en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Por lo tanto, esto va como cuesta arriba, ¿verdad? Es una hoja, va aumentando hasta, y es una enseñanza que Jesús le quiere llevar a los fariseos, ¿verdad? Básicamente con estas tres parábolas él le quiere dar una enseñanza a los fariseos. Vamos a leer a Lucas 15 y vamos a leer básicamente el versículo 1, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Aleluya, gloria a Dios. ¿De dónde? ¿De qué capítulo? El capítulo 15 de Lucas. 15, 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. Voy para encima. Ahora, si lo lees, tienes que explicarlo, así que no, léelo. Y dice lo que sea y lo seguimos, ¿verdad? Lo seguimos leyendo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Llegan tarde y alborotar. Ok, vamos ahora. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Ok. En esos dos primeros versículos, básicamente, está la fuente o lo que origina las tres parábolas. En esos dos versículos está la motivación de las tres parábolas que le siguen. Vamos a analizar estos dos versículos. O sea, así, ¿qué es lo primero que le viene a su mente cuando usted lee estos dos versículos? ¿De qué comentario se merecen estos dos primeros versículos? Que estaba con la gente del pueblo, con toda la gente con los pecadores, como dicen ellos. Jesús estaba con los pecadores, digo, ¿de acuerdo a quién? De acuerdo a los fariseos, ¿verdad? Ajá. Jesús estaba compartiendo con gente que pecadora. Ajá. ¿Qué más? Con el pueblo regular. Bueno, dice aquí: ahora los cobradores de impuestos y los pecadores tenían por costumbre reunirse alrededor de Jesús para oírle. Eso es lo que dice que el primer versículo. Amillo. Es significativo que lo que Jesús sugiere es que ellos estaban buscándolo. Ellos estaban, allá está él, allá voy. O sea, aparentemente Jesús se había convertido en un imán, ¿verdad? En un imán que atraía a esta gente. Y es interesante porque en estos dos versículos que estamos viendo,
¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando el tema del discipulado? Que discutimos básicamente la importancia del llamado. ¿Se acuerdan de eso? Que discutimos la importancia del llamado y comparábamos el llamado que Jesús le hizo a Pedro, a Juan, a Jacobo y a Andrés, que eran los 4 que eran pescadores. ¿Se acuerdan de eso? Que cuando Jesús estaba en la playa, le dijo a Pedro, echa boga mar adentro y tira la red, ¿verdad? Y vemos que eso pues fue se convirtió en un milagro, le llaman el milagro de la pesca milagrosa. Y se dice que como consecuencia de ese milagro, Pedro se postró, ¿verdad? Y Jesús entonces le dijo, de ahora en adelante te haré que los haré pescadores de hombres. O sea, hubo un llamado, ¿verdad? En ese momento, pero tuvo que haber ¿qué? Tuvo que haber habido ¿qué? ¿Qué fue lo que hubo de por medio ahí? Hubo una señal, hubo un milagro, hubo algo espectacular, hubo algo de extraordinario, ¿verdad? En el llamado de Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. ¿Se le podría decir una revelación? Fue una señal divina, y en eso cayó postrado Pedro y todos los demás, ¿verdad? Y así fue el llamado de esa gente. Ahora, inmediatamente aparece que el llamado de Leví o el llamado de Mateo. ¿Y se acuerdan cuando estábamos comparando tanto el llamado de Pedro, de Jacobo, Juan y Andrés? Comparamos ese llamado donde hubo señal, donde hubo milagro, donde hubo algo espectacular, hubo algo extraordinario. Cuando lo comparamos con el llamado que Jesús le hizo a Leví, ¿qué fue lo que dijimos? ¿Qué fue lo que dijimos en aquella ocasión? Que cuando comparamos el llamado de estos hombres comparado con el llamado de Mateo, ¿qué sucedió? No sucedió completamente nada en el llamado de Mateo. Hubo un simple llamado de Jesús a Mateo y le dijo, sígueme. Eso fue todo lo que sucedió. Jesús lo miró a los ojos y le dijo, sígueme. ¿Y qué dice la escritura? Soltó. El llamado de Mateo se reduce en un versículo nada más. Jesús vio a Mateo que era cobrador de impuestos, le dijo, sígueme, y le dijo, y le siguió. Seguro. Lo dejó todo y le siguió. O sea, no vemos algo de espectacular. Sí, es espectacular, sí. Y de ahí han salido un montón de Pero sermones. cuando no hubo señales, no hubo milagros, no no hubo hubo nada de... Es espectacular porque ahí se ve el poder que tiene Jesús como Dios. Fíjate cuántos sermones han salido de ese Cuando Él se llama, no hay quien se diga O que sea, que tú dices que a lo mejor Mateo no se podía resistir al llamado No. de Dios. no. Bueno, el tipo que le dijeron, deja lo que tiene, Si vételo. fuese Pero así, no es una todo decisión. lo que el Señor llamaba antes, No, Lo que pasa es que específicamente en el llamado que hace, porque ahí es un llamado que está haciendo directamente Jesús. Ajá. Y yo entiendo de que cuando el poder de Dios o el poder de Jesucristo interviene, no hay forma de que se le pueda Dice servir. que no. Dice que no hay forma. Pedirle a la marca Ajá, que Lázaro, caiga, Lázaro. caiga. La diferencia la tiene que fue que los fariseos y los escribas que se creían non plus ultra. No lo sé. A ver. Fíjense que Mateo dijo que lo dejó todo y le siguió. Los publicanos y los O sea, ¿qué fue lo que impactó a Mateo seguir a Jesús? Millo. Yo tengo que verlo dentro del contexto de Juan capítulo 17. La oración que hace Jesús es una oración de intercesión, ¿verdad? Por todos nosotros. Todos los que tú me has dado, le dice él al Padre, todos los que tú me has dado, nadie me los va a quitar. Cuando él estaba haciendo así la selección, Dios le estaba diciendo, este sí, este no, este sí. Era como que estaban ya marcados para ser llamados. En ese sentido, pues no había
Usted nunca se ha preguntado por qué fue que Mateo lo dejó todo y le siguió. ¿Me creyó eso? Para mí que estaba sobrecargado en su faena. Exacto. Venía a mí todo lo que estáis. Él no tenía trabajando, amistades, no tenía nada. Mire, No mire, sé qué Mateo había lo oído. tenía todo. Mateo era el mejor que estaba de todos económicamente hablando. Pero no tenía ¿Usted sabe qué amistades. fue lo que hizo que Mateo Que lo había le escuchado. siguiera? Que no tenía amistades ni nada. Mire, Mateo se sorprendió. Lo menos que esperaba Mateo era que Jesús lo llamara. ¿Por qué? Era un pillo. Porque era un cobrador de impuestos. Era un pecador, según Era ella. considerado un pecador. Era considerado un traidor a la nación. Los cobradores de impuestos eran lo peor que había en Israel. Y lo menos que. Y ya ellos se lo habían creído. Lo menos que se esperaba Mateo era que Jesús lo mirara y le diga: tú vas a ser uno de los míos. Oiga, eso lo impactó de tal forma que Mateo brincó de donde estaba, de la mesa de recaudación de impuestos, se levantó, y dice la palabra que no fue que se levantó solamente, Lo dejó todo. y a eso es lo que quiero llegar. Eso lo impactó de tal forma a Mateo, que Mateo se levantó, siguió a Jesús. ¿Y qué hizo Mateo después, más posteriormente? Le dijo, vénganse todos los amigos míos, que yo voy a celebrar el banquete y los voy a invitar todos, porque esta noche va a estar Jesús en casa. Eso lo hizo Mateo. Invitó a todos los cobradores de impuestos, porque dijo: esta noche Jesús va a estar en mi casa. A veces se convertía en un pillo. ¿Ah? ¿Qué sucedió? Fíjense, y ahora estamos viendo en este primer versículo que leímos, estamos viendo exactamente las consecuencias del llamado de Jesús ¿a quién? A Mateo. O sea, ¿cuál fue la consecuencia? Pues mire, la consecuencia era que ahora los cobradores de impuestos y los pecadores tenían por costumbre reunirse alrededor de Jesús para oírle. Fíjense el impacto que Jesús, porque mire, lo menos que se imaginaba Mateo era que Jesús le iba a llamar al ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué fue así? Y lo vemos en el segundo versículo. ¿Por qué fue tamaña sorpresa para Mateo que Jesús lo llamara al ministerio? ¿Por qué fue? Había muchos religiosos y demás. Pero usted lo ve en el segundo versículo. ¿Qué dice? La nación judía, o sea, el prototipo de religión que había establecido los judíos en Israel era que todos los que no guardaran la ley eran eran paganos y pecadores. Y por lo tanto era imposible que Dios llamara a un pecador para servirle, y mucho menos para un ministerio. Esa era la mentalidad del judío religioso. O sea, los únicos que estaban cualificados para ejercer cualquier ministerio dentro de la religión judía eran eran los levitas, los escribas, los fariseos. Pero de ahí en adelante nadie estaba cualificado para hacer nada allí. Si cogemos el llamado que hizo Jesús a Mateo en vida, cogemos a Pablo, Jesús en su resurrección, y Pablo no se resistió. Pero acuérdate que Pablo era fariseo. Sí, pero era un pecador. Pablo era fariseo. Y era un asesino ¿Entiendes? también. O sea, Pablo en este concepto era un religioso. ¿Entiendes? Sí, pero Pablo, Sí, no, la diferencia Pero- es el que la diferencia, acuérdate que Mateo era considerado un cobrador de impuestos, un pagano, un traidor, un pillo. ¿Y quién era Pablo? Pablo era fariseo. Pero era un asesino también. Pero tenía religión. Pero no es asesino a favor de que la religión. O sea, era un perseguidor Pero según Pablo él estaba bien. Pero yo lo que es el tema de que al llamado de Jesucristo o al llamado de Dios, cuando ordena, no hay quien se resista. Bueno, eso si fuese Esa es mi así, pues opinión. todo el mundo sería salvo, ¿verdad? Cuando él ordena. Acuérdate que la voluntad de Dios
El hombre tiene, o sea, Dios nunca obliga a nadie a hacer nada. Sí, porque yo digo una cosa, antes Jesús estaba presente en cuerpo, pero hoy el Espíritu Santo también llama. Seguro. Pero hay veces que nos Hay gente que se resistimos y resiste, lo dejamos para la ahorita. voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo. Ahora, ¿qué es lo que hace que se resista la gente al llamado de Dios? Pues su propia voluntad, dice yo. Tengo el llamado, mira, hay gente que Dios los llama y los arrincona y ¿sabes? La dureza. Pero La dureza, prepotencia. La ¿entiendes? prepotencia. Exacto, y El ego. se resisten, ¿entiendes? Y yo conozco gente que Dios le ha hablado de una forma espectacular. Oiga, y está en un tiempo Yo le hablaba a gente. pero de momento Y es como hablando a la puerta. como que se desinflan, Y tirarle piedra. ¿entiendes? Y yo creo que está a merced del hombre, ¿verdad? Precisamente, ¿verdad? El hecho, ajá, Millo, te ibas a decir algo. Una vez en un colegio teológico había un maestro que tenía fama de ser muy exigente, ¿verdad? Y hacía preguntas que a veces los estudiantes se quedaban perplejos y se quejaban de que los confundía. Entonces un muchacho es el único que se atreve a decirle: oiga, maestro, la asignación que usted nos dio ayer era tan difícil, esa carta de Pablo, yo no entendí eso. Y el maestro le dice: eso te manda por estar leyendo correspondencia ajena. Y muchas veces no nos queremos dar cuenta, los que están en medio de nuestra propia familia, que esto no es para todo el mundo. Jesucristo es salvación, pero Jesucristo también es condenación. Es para los que dicen que sí, es salvación, y los que les da la gana de decir que no, o dejarlo para ahorita. Para uno para una es piedra de tropiezo y para otra es roca de salvación. Pero tú tienes el libre albedrío y él te lo ha dado. Exacto. Desde que naciste. Y tú decides si lo sigues y si no lo sigues. O sea, si lo sigues, gloria a Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Poncio Pilato? Mis ovejas Conocen mi voz. y me siguen, me conocen. Ahora, fíjate que entonces en esos dos primeros versículos vemos precisamente esa consecuencia del llamado de Dios, de Jesús a Mateo. Mateo reúne a sus compañeros de trabajo, comienzan a escuchar la predicación y la enseñanza de Jesús y comienzan a interesarse. Un grupo ¿qué? Un grupo marginado. Fíjense que en la mente de Lucas, siempre está el grupo de los marginados. Si usted va al primer capítulo de Lucas, va a ver unos pastores que fueron los primeros, que eso no aparece ni en el Evangelio de Mateo, ni en el Evangelio de Marcos, ni aún en el Evangelio de Juan. El único que trae la historia de los pastores es Lucas. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Lucas le está dando énfasis a los grupos marginados. ¿Ok? Por lo tanto, porque Lucas se ponía a averiguar mucho. Buscaba igual, datos para poder y escribir. él dice: Jesús vino a revolucionar ¿qué? El sistema religioso de su tiempo. Y una de las revoluciones, una de las cosas que estaba implantando era esta. Sí, aquí ya vemos que en estos dos primeros versículos vemos cómo el sistema religioso se iba impactando. ¿Por qué? Porque no era costumbre que un rabí se mezclara con pecadores. ¿Por qué no? ¿Por qué un rabí no se podía mezclar con pecadores? Se contaminaba. ¿Y ellos creían? Porque ellos creían que se contaminaba. ¿Por qué? No podía tratar con ellos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Desobediencia. ¿De dónde sacaban ellos que el pecador contaminaba al maestro o al santo? Porque el samaritano no se puede estar con el judío. O sea, era algo de purificación de la ley. Había un rito que se llamaba el rito de la purificación, ¿verdad? Era por la ley. Era el rito de la purificación. Y ellos entendían que todo aquello que, por eso que ellos se guardaran de comer algo, de limpiarse bien las manos antes de comer. Por eso era que criticaban a los discípulos que no se lavaban las manos. O sea, y mucho menos que Jesús pusiera las manos sobre un leproso.
¿Por qué? Porque el leproso se declaraba que una persona inmunda, y ponerle las manos a un leproso era que contaminarse con inmundicia. Y Jesús tocaba a los leprosos. Y la mujer del flujo de sangre. A la mujer del flujo de sangre lo dijo de una forma que pública. Era inmunda. Los animales de 2 personas ya tampoco, porque eran Nada. Entonces los judíos decían, este hombre predica con autoridad, hace milagros y señales, la gente lo sigue, suceden cosas, pero ¿qué pasa? Pero se contamina con los pecados. O está violando la ley. O sea, en otras palabras, o sea, este hombre, entonces eso era el problema de ellos. Tenían 600 y pico de leyes. Ese es el problema, dice, pero ven acá, y este que está aquí, él dice, y los fariseos y los escribas refunfuñaban constantemente, pues dice, pero este tipo recibe a los pecadores y come con ellos. Imagínate. O sea, que tú te metieras, ¿por qué a Pedro se le hizo tanto trabajo entrar a la casa de Cornelio? Porque él tenía sus cositas todavía adentro. Tenía cosas inmundas. Porque entrar a una casa de un gentil era contaminarse. Y él era un conservador. O sea, entrar a una casa de un gentil era el hecho de que tú entraras, pisadas, entrar a la casa de un gentil era contaminante. Era inmundicia. Y estamos hablando de un Pedro que ya tenía el Espíritu Santo. Imagínense si el prejuicio judío era tan grande, que aún después de Pedro haber recibido el Espíritu Santo, y después de haber recibido Pentecostés, haber predicado y haber hecho 20 cosas, si el prejuicio era tanto y tanto que él no se atrevía a entrar a la casa de un y que Dios tuvo que tratar con él y decirle. Imagínense usted esta gente viendo a Jesús, fue a Dios. y aún Dios hablándole. El instrumento fue. O sea, eso es para que ustedes vean hasta dónde llegaba el prejuicio judío en cuestión a la contaminación. Para ellos eso era algo serio, era cosa seria. Mata y come, muchachos, no inventes. Ahora, la pregunta que yo le hago a ustedes: ¿por qué el judío pensaba de esa forma? Porque el judío no siempre pensó así. Quería justificarse por el enemigo. Sí, porque eso es lo que le enseñaron. Pero cuando, o sea, ¿en qué momento históricamente hablando ustedes creen que cambió la mente judía? O sea, porque Cuando vino el nuevo ellos pacto. conocían a un Dios, ellos conocían a un Dios que los buscaba, que los llamaba, que se acercaba a ellos, ¿entiendes? Ellos conocían ese tipo de Dios, pero ¿por dónde, en qué punto históricamente hablando el judío cambia de mentalidad? Con las Fue cautivo. ¿Ah? Con las esclavitudes que pasan por allá. Cautivo. En la cautividad babilónica. ¿Qué sucede antes de la cautividad babilónica? ¿Cuál era el perfil de Israel antes de la cautividad babilónica? Era obediente a Dios. No, completamente lo contrario. El judío antes de la cautividad babilónica Era malo. se había convertido en pagano. Seguro. Se había diluido con el paganismo, se había contaminado con idolatría. Entre ellos y las naciones paganas no había diferencia alguna. Ese es un extremo. Cuando viene el cautiverio babilónico, que es como consecuencia de ese pecado, entonces comienza, una vez sale del cautiverio babilónico, entonces se comienzan a crear este tipo de grupos. Se aíslan, se separan de todo pecado, y entonces entran en el otro extremo. Exacto. Estamos en el extremo del paganismo, donde nos diluimos con el paganismo, y está el otro extremo que nos aislamos completamente y no queremos ni saber nada de ellos. Se vuelven conservadores. Sí, después de Esdras, ellos. Fíjate que hay dos extremos. Es esa la razón por la cual violaron las leyes de los mandamientos, de la ley de Moisés. Antes de. Es que en los dos casos se está violando la ley de Moisés. En ambos casos, tanto aquí, cuando tú te diluyes con el paganismo, y estás en el otro, cuando tú te aíslas completamente y te separas del mundo y no quieres saber nada de ellos. Son dos extremos completamente peligrosos ambos.
¿Entiendes? ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? ¿Qué es lo que le va a enseñar a Jesús a los escribas y a los fariseos en estas 3 parábolas? Que hay que tener un balance. Misericordia. ¿Ah? No es que tú te vayas a convertir a ellos, ¿ah? ¿Ah? Pero tampoco es que te vayas a separar de ellos. O sea, tenemos que estar en el medio. Tienes que vivir con todo el mundo. Tenemos que estar en el medio. Tienes que vivir con toda la humanidad. Yo no me puedo inhibir de compartir con mis compañeros de trabajo porque no creen, no tienen mi fe. Pero yo comparto con ellos ¿para qué? Precisamente para poder ¿qué? Influenciarlos a ellos. Ahora, para eso yo tengo que estar bien seguro de quién yo soy. Tienen que contaminarlo con lo bueno. Tengo que estar, es correcto, yo tengo que saber dónde estoy, porque si no me voy para acá, para el lado de acá. Pero yo tengo que mantenerme en el medio y separarme de ellos, ni tampoco convertirme a ellos, pero me tengo que mantener en ese balance donde yo voy a estar con ellos, los voy a influenciar, voy a hacer sal, voy a hacer luz, ¿entiendes? Sin tener que comentar, pero para eso yo tengo que estar bien seguro de quién yo soy, de que yo soy en el Señor, ¿ok? Y entonces precisamente por esa forma de pensar del fariseo, del sistema religioso judío, es que entonces Jesús dice, ustedes no conocen a Dios, ustedes no conocen a Dios, deberían conocerlo, porque Dios ha tratado con ustedes desde Egipto, desde que Dios los sacó de Egipto. Desde que ustedes no eran nadie. Y los sacó de la esclavitud egipcia. Y los trajo a tierra prometida. Y les dio leyes, mandamientos. Y les dio una tierra que ustedes no cultivaron. Y levantó una nación grande, poderosa. Levanté profetas, levanté todo y progresaron. ¿Ah? Pero pasó lo que pasó, ¿entiendes? O sea, ellos debieron haber conocido a Dios. Pues, sin embargo, a estas alturas no lo conocían. Y estas 3 parábolas son precisamente el ideal, o sea, el propósito de estas 3 parábolas es que ellos conocieran cuál era realmente la naturaleza de Dios, cuál era el carácter de Dios. O sea, que esas parábolas eran dirigidas específicamente a los judíos y fariseos, para que ellos supieran quién era Dios, porque ellos tenían una idea bien equivocada de Dios. Y especialmente con respecto a los pecadores. ¿Sabe cómo pensaban los judíos de los pecadores? Ellos decían, en el cielo hay fiesta cuando se destruye un pecador, cuando muere un pecador. Sí, porque ese es decía, cuando un pecador muere, hay fiesta en el cielo. Ese es el carbón ese es el carbón del infierno. La leña del infierno son los pecadores cuando mueren. O sea, ellos se alegraban de que los pecadores se destruyeran. Y precisamente con estas parábolas, Jesús les va a enseñar lo contrario. ¿Cuál es el corazón de Dios con respecto a los pecadores? Por eso es que ellos critican a Jesús, que está comiendo con los pecadores. Pero Jesús les va a demostrar lo contrario. ¿Cuál es realmente el corazón de Dios con respecto a los pecadores? Yo pienso que ellos empezaron a pensar así cuando Esdras le leyó la ley y empezaron a dejar las esposas y separar. Cuando ellos salieron del cautiverio babilónico, ellos salieron bien ultraconservadores. O sea, ellos no podían tocar a ningún gentil. Y lo primero que hace es, te dice, espera, que aquí hay gente que se casó con gente pagana. Exacto. Y lo primero que tenemos que hacer es sacar a la gente pagana, aunque con hijos y todo, casado con un hijito, hay que sacarlos de la mujer. Y así comenzó ese ideal de separación. ¿Ah? De separación del judío, ¿verdad? El judío nunca entendió cuál era el plan de Dios en la humanidad para con ellos. Ellos nunca lo entendieron. Dios quería que ellos fueran bendición en medio de ¿qué? A las demás naciones. No, exacto. Por algún ejemplo. No lo entendieron. Por algún ejemplo. Es correcto. Para que las otras naciones conocieran a Dios a través de ellos. Pero lamentablemente así no fue que sucedió. Y ellos cogían la bendición para ellos y rechazaban al contrario, se enorgullecían de ese Dios. Entonces decían que las demás naciones eran que estopa. Leña.
Y eso no era lo que Dios quería que yo. Vamos entonces a entrar de lleno a las parábolas. Vamos a la primera parábola. Vamos a la primera parábola. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre el hombro gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado una oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ok, ¿cuál es la primera parábola? Las La ovejitas. primera parábola es de la oveja perdida, ¿verdad? Ok. Fíjate, qué interesante. Vamos a poner aquí a Dios. Ok. ¿Quién representa a Dios en la parábola? El que va a buscar la Pastor. ¿Y quién es él? Pastor. El pastor. ¿Y qué habíamos dicho del pastor? No valía nada tampoco. La vida da por su oveja. ¿Qué habíamos dicho del pastor? No valía nada tampoco. Que el pastor era considerado que uno de los grupos marginados en la sociedad judía. Sí, correcto. ¿Ok? Ujú. Entonces coge, representa al pastor. Dios representa qué? El pastor representa a Dios en la parábola, ¿verdad? Ok. El pastor. ¿Quién representa a la oveja? pecador. Pecador. La oveja representa el pecador. El pecador, ¿verdad? Ajá. El pecador. Pero ¿por qué la oveja? Porque se parecen a ¿Qué nosotros. condición? Nosotros somos la oveja del pastor. Ok. Todos los pecadores somos las ovejas del pastor. Tiene 100. No, Tiene, esa vamos a oveja- poner aquí cantidad. 100. Cantidad. La oveja corresponde 100, solamente. 100 ovejas. Está bien. La oveja siempre hace caso solamente ¿Qué- a uno. por qué ¿A uno? Jesús escoge la parábola del pastor y la oveja, específicamente de la oveja, para simbolizar o representar al pecador o al ser humano? Yo creo que es porque tiene muchas cosas que son igual que nosotros. ¿Como cuál? Como que le da miedo, Indefensa. indefenso. Es un animal indefenso. ¿Ah? Sí, porque no tiene nada. Es débil, débil. Débil. Es un animal débil. Pata flaca. Es un animal que se desorienta fácilmente, Ujú. Se entró en depresión. dependiente totalmente. Exacto. Sí, pero ahí también incluye que ella solamente le contesta, como yo dije ahorita, a un solo pastor. Reconoce la voz solamente de un De un pastor. pastor, que es Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Que una vez la oveja se sale del redil, se pierde. Hay que buscarla porque no vuelve. ¿Qué pasa con la oveja que se pierde? Se desorienta. La come el lobo. Se desorienta, y una vez se desorienta y se cansa, ¿qué pasa con la oveja? ¿Qué hace la oveja? Se pierde. Se muere. Mira para arriba. Se asfixia. Se sienta en el piso Y no Puede puede mirar y para no se arriba. mueve. A esperar que se va a comer el Se lobo. pone que es una presa fácil. Es vulnerable a la... ¿Verdad? Se pone estática, ¿verdad? Y se defiende. No se defiende. Es una presa fácil. No Se coge. convierte en una presa fácil. ¿Para qué? Para comer. Para la fiera. La fiera pues es el diablo. Se usó para los sacrificios. El pecado, el pecado. Por lo tanto, ¿qué sucede? El pastor sabe todo que eso. la oveja está perdida. El pastor sabe que su oveja está perdida, pero tiene 100. Que no Tiene necesita. 100. Pero salió una de las cosas. Pero hay una que se fue. que se fue.
Por lo tanto, humanamente hablando, ¿qué usted haría? Deja que se pierda porque yo todavía tengo 99. Tengo 99 acá. Cuando tú lo llevas a número, tú dices, pero eso es parte del un 1%. eso es parte del porciento de pérdida que ya tú asumiste en tus números, en tus cálculos. Y bueno, siempre se va a perder algo, pues ahí está la pérdida. La matemática de Dios no es así. El 1%. Ok, pero esa es la economía humana. En la economía humana eso es así. Pero en la economía del reino no es así. No debe ser así. No debe ser así, pero no es así. No es así. Hay sus casos. ¿Ok? No es así. Por lo tanto, entonces, ¿cómo se demuestra en la parábola la economía del reino? Él deja las 99 y va en busca de esa sola oveja. Porque las 99 no necesitan Por lo tanto, ¿qué él quiere demostrar? Que esa oveja es importante para él. Que esa sola oveja es importante para él. Pero no solamente por el valor que representa. Porque si lo llevas a cuestión de valor, tú dices, bueno, pues si es a cuestión de valor, pues es uno entre sí, 1%. Por el amor. Es por el amor. ¿Por qué el amor? Dios es amor. ¿Ah? Dios es amor. ¿Pero por qué? Porque el pastor está tanto tiempo con sus ovejas y las conoce una a una, que comienza a desarrollar ¿qué? Una empatía con cada una de sus ovejas. Él sabe, porque las ovejas son diferentes. Y la va a hacer falta. Hay ovejas que son diferentes una de la otra y él sabe cuál es la oveja intranquila, él sabe cuál es la oveja pacífica, él sabe cuál es la oveja que come más, él sabe que la oveja que come menos, él sabe la oveja que más dependiente está, él sabe que la oveja que más pelea, él sabe la hora que más brinca, él sabe, o sea, él ya tiene que, y le da nombre a cada oveja, le da nombre a cada oveja, ¿entiendes? Mira qué oveja. Como está tanto tiempo, el pastor está noche y día con sus ovejas. Mira qué oveja aquella. Está en lugares solitarios, o sea, y él se mete, o sea, es parte del grupo. La oveja aprieta. Esa oveja se convierte parte de él, en otras palabras. Es que si deja oír una oveja hoy y otra mañana y otra pasado, ya no son una, son muchas, y él tiene que cortar el ¿cómo se llama? La forma, el cordón. Otra cosa es que el pastor, cuando deja la 100, sabe que esa 100 la está dejando en un sitio supuestamente más seguro. Bueno, ahí hay algo importante. O sea, Jesús quiere demostrar que en el Evangelio, que en la economía divina se toman ¿qué? Se toman riesgos. No se escatima. Sí, porque él está arriesgando perder las 99. Está arriesgando perder las 99. Si no está el pastor, no hay nada. Por esa oveja que se perdió. Hay un riesgo calculado. Y hay un tiempo. Sí. O sea, y acuérdate que estamos en un problema de tiempo. ¿Ah? Estamos hablando de un problema de urgencia. ¿Por qué? Porque hay un problema de urgencia aquí. Porque mientras más tiempo pasa, más probabilidades hay de que una fiera la haya primero que el pastor y la desbarate. O sea, hay riesgo y hay urgencia en la búsqueda. El riesgo de dejar las 99 no es tanto, que están seguras. Pero hay un por ciento de riesgo en todo esto. Tengo a José que me levantó la mano. ¿Sabes qué? Hay un dicho que dice que si uno va en la vida marcando su diferencia, se va apartando del rebaño. Y el pastor también, cuando habían ovejas que eran desinquietas, le quebrantaba la pierna. Las patas, sí. La pata. Una vez el pastor tomaba todas las medidas necesarias. Lo ponía en disciplina. Para evitar precisamente porque la idea de esa disciplina era para qué?
para que la oveja que no fuese destruida por una fiera, o sea, era por el bien de la misma oveja. Algunos le ponían una campana, ¿por qué sería? ¿Entiendes? Tengo a José y después tengo a Millo. No sé por Yendo qué. por No. Será vaca. Yendo por las 99. No, porque esa era la más que conocía el pastor. Ajá. Y las más jóvenes la seguían. Con Si cuidado. comparamos esto con lo que Jesús predica, que dice, Él viene en busca del pecador, no de los que están sanos, de los justos. Sí. Esas Esas 99 99 son pueden representar las justas. a aquellos que son justos, Ajá. ¿verdad? Y que no necesitan arrepentimiento. Exactamente. Para mí. Y él va en busca de qué? De esa De oveja esa, que que está está perdida. ¿qué? Indefensa. El pecador perdido. ¿Verdad? Por lo tanto, no escatima. O sea, él va y él no sabe dónde está la oveja. Y va a caminar mucho tiempo y va urgente buscando hasta encontrarla. Amigo, tú ibas a decir algo. Dice que cuando la encontró se la echó sobre los hombros. Ok, vamos ahora al encuentro. Dice que cuando la encuentra, él dice que cuando la encuentra, ¿qué sucede? Se la echó sobre los hombros. ¿Por qué se la echa sobre los hombros? Es probable que le desencaja la pierna. No, Porque la oveja no va a volver atrás caminando. La oveja está tan cansada. Sí, Está tan cansada no vira. que no hay forma de que camine de vuelta. Él se la tiene que echar entre los hombros, Para que descanse. cogerle con unas 2 patitas aquí, 2 patitas ahí, y camina de vuelta Sí, ella se hacia asfixia. Y lo ¿Entiendes? contento que iba. Cansada se asfixia. Y ese camino No de pesaba vuelta, ese camino de No vuelta, pesaba mucho. fíjate que ese es bien interesante, porque ese camino de vuelta el pastor va ¿qué? Va gozoso porque No, va con ni le la pesa, ovejita ni está le sobre pesa. le pesa. Porque la salvó. Y cuando regresa, ¿qué hace el pastor? Pero la oveja está contenta también. ¿Qué hace cuando regresa? Reúne a sus amigos. Dice que reúne a sus amigos. Para festejar. Para festejar. ¿Por qué? Porque esos amigos son ¿qué? Son Pastores pastores también. O sea, igual que él. Son pastores también. Sí. Y ellos saben Que lo que- cuando pierden una oveja. Y esa gente Ellos no saben tenía la con alegría nadie. que produce precisamente el haber recuperado Exacto. una oveja perdida. Que en Sí. este caso, muchas de ellas, lamentablemente, no llegaron a tiempo y la encontraron muerta. Pero en este caso, el pastor la encontró viva Sí, que es una felicidad. y regresó con. O sea, recuperó su oveja perdida. Quedan todavía en la actualidad. Sí. Adiós, pues claro. Ahora hay otra cosa, históricamente Está grabando. muchos pastores estaban arrendados y tenían que ser responsables de cualquier oveja que se perdía, Pastores a Sí, sueldo. no, exacto. Eran asalariados. asalariados. Pero aquí se está hablando de un pastor que desarrolla ¿qué? Empatía con quién, con su oveja. Amor. Una oveja que estaba bien descarriada en Corintio fue el hombre este que tuvo la mujer de su padre. Y entonces ese hombre se arrepintió. Y Pablo le dijo que no lo echaran para afuera, que lo ayudaran para que Satanás no ganara ventaja. O sea, tuve un ejemplo de que mandó a la congregación que lo recogieran, tú sabes, que no lo echaran para afuera, porque el hombre se arrepintió. Eso fue la disciplina. La disciplina, ok. Vamos a ver entonces De la moneda. que ya más o menos desglosamos la parábola de la oveja perdida. Vamos a la parábola de la moneda perdida. ¿Quién la puede leer? El 8 para adelante. El 8. Ajá, cuidado, que ellos estaban quejando porque no lo leían. La moneda perdida, ¿quién la tiene? ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado a la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ok. ¿Quién representa a Dios aquí en esta parábola? La mujer. La mujer. Ama de casa. ¿Ah? Ama de casa. Y usted se esperaría que
Jesús utilizara a una mujer Como Dios. como Dios. Otra vez Lucas con los marginados. Lucas con los marginados, o sea, La mujer era marginada. Hoy en día la moneda la coge para cosméticos. Era marginada la mujer. Uno de los nombres de Jehová es Adonai, que Adonai, quiere decir olvídate la techo moneda. de la mujer, ¿sabes? por lo tanto, vemos que pastor, mujer. Ok, ¿quién y el pecador? ¿Cómo es representado aquí en esta parábola? El dracma. Como el dracma, ¿no? Los chavos. ¿Y qué era el dracma? Una moneda. Una ovejita. Una moneda, ¿verdad? Era una moneda que representaba el salario diario de un jornalero. ¿Ok? Sí, que tenía un valor. Era el salario de un jornalero un día. Una peseta. Pero además, ¿qué cantidad había? 10. 10 dracmas. 10 dracmas. Otra vez el 1%. Sí, pero eso era. Ese es el esos 10. 10 dracmas. Ese es el 10. Era como si fuera el aro de matrimonio. Ah, bueno, explícate eso, explícate. Sí. O sea, ellos le dan 10 dracmas, se me echaban una cadena, porque no usaban aro. O sea, básicamente se les regalaban una cadena. Sí. Que era el aro de matrimonio. Los dracmas tenían un jotito. Y ahí tenían las 10 monedas y eso era más o menos uno. o sea que representaba un valor sentimental. Amor. Fíjate que el valor aquí era la empatía que había entre el pastor y su oveja. Aquí ahí tenemos, o sea que estamos hablando de que las tres parábolas existe que el valor. Y el amor. El valor, ¿verdad? O sea, el amor que siente el dueño por eso que se perdió. ¿Ok? Importante, ¿verdad? Es importante. Por lo tanto, ahora, ¿cuál es la condición del dracma? El dracma perdido. ¿En qué condiciones se pierde el dracma? En la casa. En la casa, ¿verdad? Así porque ¿Cuál era el problema con el dracma perdido en la casa? En el mismo templo el religioso estaba perdido. No, bueno, sí, pero otra cosa, que es que adentro de la casa era oscuro. Eran casas oscuras, ¿verdad? Y no tenían piso, muchas de ellas. Las casas no tenían piso, No. eran de barro. No se encontraba fácilmente. Eran casas oscuras, la mayoría de los pisos tenían paja. Tuvieron que abrir la Y ventana. buscar, no habían ventanas, la mayoría de las casas no tenían ventanas. O sea, era oscuro, era muy difícil conseguir una moneda en la casa. No había flashlight. La mujer no había flashlight. No prendió O sea, y la mujer toma su tiempo para ir que. Fíjate que es bien importante porque ahí se utilizan. Si usted lee la parábola, dice lo siguiente, ¿no? Vamos a buscar. Dice aquí. Y cuando pierde una moneda dice, no enciende una lámpara. No. O sea, lámpara. Lo primero que ella hace es que enciende la lámpara. ¿Ok? Luego, ¿qué hace? Eso era como una vela. Enciende la lámpara, después Barre la casa. barre la casa, barre, A ver si dentro del barrido viene la. y por último, ¿qué hace? Busca con cuidado. Y busca con diligencia. Imagínate tú. O sea, estamos hablando de un esfuerzo que se hace para conseguir eso que se ha perdido. Esto me recuerda bien una cosa. Eso me recuerda bien. Hay una iniciativa. Hay una iniciativa de parte del que pierde. Tanto de parte del pastor Como de la esposa. como de la mujer. Y hace lo indecible por encontrar esa moneda. Dice que él enciende la lámpara, barre la paja y busca rincón por rincón. Cuando usted se le pierde un tornillito pequeño,
Lo que no hacían los fariseos. Usted sabe que es un tornillo pequeño, esos pequeñitos que se confunden con la color de la loseta. Y usted sabe que ese tornillo hay que encontrarlo, porque ese tornillo es parte de que se encuentra. y usted busca, no, usted hace lo que sea. Ahí no cuadra ninguno. Y usted busca y hace lo que sea. Y usted Un se tira al muellecito. piso. Entonces usted ¿qué hace? ¿Qué es lo que usted hace? Yo no sé lo que yo hago. Yo lo primero que hago es que trato de cuadricular el área. Que no pueda haber caído tan lejos. Y que no venga nadie. Entonces detengo a todo el mundo que pase por ahí. No, de aquí no pasa nadie. Entonces me quito los zapatos. Me quito los zapatos y me quedo descalzo. Y lo primero que hago es que me acuesto en el piso y empiezo a mirar en el piso para ver si veo algo. ¿De nivel? Y si no veo en el piso, no, entonces comienzo entonces busco un pedacito de cartón y empiezo loseta por loseta a arrastrar. Eso es que eso es buscar con diligencia. Porque usted tiene que encontrar eso que se perdió. Especialmente si es un... Yo si brilla, prendo una lamparita que tengo así, este me la dio. Usted tiene hasta que brille. encontrar ese Pero no me muevo. tornillo. O sea, no es una posibilidad. Usted dice, no es posible que no se encuentre. Pero, profesor, Él está aquí y hay que encontrarlo. Pero en cuestión del tornillito, la cuestión de eso no es el tornillo, es cuestión que en la base donde va ese tornillo no cabe más nada. No cabe más, ese tornillo. Ese es el tornillo. No puedes buscar otro. Eso está bien. Por eso te digo, o sea, es encontrarlo o O encontrarlo. encontrarlo. Sí. O sea, tiene que haber que una decisión, Sí. ¿verdad? Hay que tomar una decisión firme de encontrarlo. No, y como la ama tiene que buscarlo. Ahí viene la decisión. Hay que encontrarlo. Apagar la luz y con una linterna. Eso me recuerda a mí. Eso es buscar. Mi padre era un handyman. Si se te pierde medio peso, la lo casa. encuentras y se lo compras. Y me enseñó que cuando se perdía algo en el piso, caía algo en el piso, usted la coge una escoba y va todo y lo reúne todo en un mismo sitio. Hay diferentes técnicas. Hay diferentes técnicas. Sí. Y sacude la escoba porque puede ser que esté en el relativo. No, pero la escoba puede alborotar La escoba usted lo va y entonces lo dispara. Si es algo pequeño, la escoba coge y lo dispara, entonces lo saca de... Me quedé un poco confuso. ¿Por qué descalzo? ¿Por qué sin zapatos? Para que se te respete, para que se te respete. Porque si no... Tiene 5 sentidos, ¿no? Eso en Cuba no se acaba. Para que los pies del hombre no tienen sensibilidad ya. Los pies de ellos no se nació con zapatos. Confianza, de plan. Tiene la piel dura ya no siente el millaje, imagínate. Dejó de sentir ya. ¿Qué ha pasado? Quedó sorprendido. Muchachito. ¿Qué te pasa por preguntar? Se me fue. A lo mejor es que iba a coger un burro. Ahora, ¿qué pasa cuando le encuentran? Llama a su amiga. Llama. Pasó una fiesta. Vuelve a llamar a amigos. Hay celebración. Hay que compartir el gozo. Hay celebración. Felicidad. Eso es compartir el gozo. Claro. Hay celebración. Sí, porque las Fíjate otras que están en la las tres misma. parábolas él dice, así es en el reino, ¿verdad? Sí. Así habrá gozo en el reino de Dios cuando se arrepiente un Y hay gozo, pecador. hay gozo en todo. Eso es algo que a ellos realmente que la primera vez que lo escuchan. Haciendo calor, ¿verdad? Es la primera vez que lo escuchan. Ok, vamos entonces a la parábola del hijo pródigo. Revolucionó la mente esa gente. Vamos a ver. Ajá. Léelo. Bien dijo. El hijo perdido. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzarlo en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hasta ahí. Y comenzaron a regocijar. Amén. La gran parábola. ¿Quién representa a Dios en esta parábola? El papito. Y el ¿Quién pecador. representa al pecador en la parábola? El hijo. El chiquito. El hijo menor. El hijo menor. El niño. ¿Qué cantidad hay? La dote, la herencia. Eran dos. Fíjate que esto va de mayor a menor. 100 ovejas, 110 dracmas. O sea, con 1%, un 10% y ahora un 50%. No, 2. el primogénito le daba doble. Sí. Ahí no lo dice, pero Jesucristo no se le iba a ir esa por debajo de la mesa. Este es el primogénito. Razón de menos para que el hijo pródigo, el hermano mayor, Sí, pero acuérdate que ahí tenía el doble. pero acuérdate que él le dice ahí, el padre le dice, acuérdate hijo, que todo lo que yo tengo es tuyo. Ay, O sea, que todavía no poder me ha y llegado, lo todavía del hijo, no me ha llegado todavía. Vamos acá. Ok, 100 ovejas, 10 dracmas, 2 hijos. Ok. ¿Ves cómo vamos en Creciendo. mayor a menor? ¿Cuál es la condición del muchacho? Rebelde. Quería disfrutar de sus bienes. Rebelde. Rebelde, sí. Estaba algo desorientado porque dice, volvió en sí. Egoísta. No, pero todavía, no lleguemos allá todavía. Ya te- ya- ¿Cuál es la ya- condición del muchacho? Al principio, al principio. ¿Por qué no se ha vuelto loco? El muchacho pide Que sea servido. la herencia. Dame la porción de los bienes que me corresponde. lo mío, dame Eso es lo que mío. voy. Dame lo mío que voy a gozármelo. O sea, y Y se de fue de acuerdo Tony Dulce. a la ley judía, las herencias se entregan cuando ¿qué? Vivo. No, cuando la gente muere. Ahí es que se reparte la herencia cuando la por gente ahí muere. no. Ah, por ahí no, pero te digo, por lo tanto, ¿qué pasa? El hijo está pidiendo algo que no le corresponde en ese momento Era dado. una deshonra, si no me equivoco, que hiciera eso. O sea, el hijo está usurpando prácticamente que los derechos del padre. Dice, yo quiero que tú me entregues ahora lo que a mí me corresponde. Lo mío. Oiga, Me y voy. eso no es fácil. Y eso no es fácil. ¿Ok? Eso no es fácil. Fíjate que aquí estamos hablando de un pastor que estamos hablando que aquí representa la clase trabajadora. ¿Verdad? Trabajadora. De la clase trabajadora. La mujer representa qué? La clase pobre, porque la mujer, tú sabes que no tenía ni qué calzar está. La marginada. El padre de la casa es rico, eso es lo rico. Y el padre. Eso es lo rico. Representan a los ricos. Ah, son las tres. Las tres estratas sociales. Ahí, ¿verdad? Las tres clases sociales, ¿verdad? Por lo tanto, el hijo le dice al padre, entrégame la parte de los bienes que me corresponde. Y vemos al padre, ¿qué hace el padre? Le da la parte que el hijo le pide. Con un dolor, Pero al mayor le tocó Se lo más. dio porque la ley judía le permitía. Sí, no le por eso permitía digo que hacerlo, pero obviamente
en contra de su voluntad. Porque tú sabes como padre que si tú le vas a poner en las manos a un muchacho tuyo algo que tú sabes que va a hacer, lo va a desaparecer, lo va a botar. O sea, ya tú sabes en tu mente que lo que va a suceder. Pero lo que se refiere de Jesús y yo es que la ley no se lo prohibía a él. No, se la podía dar en vida. Exacto, sí, Él pero no no estaba era lo normal. Él sabía que había una actitud de rebeldía en todo esto. Era legal, si no me pero equivoco, inmoral. había algo, exacto, era inmoral, porque cuando el hijo vino, el padre fue a buscarlo por una razón, porque se supone que cuando ese hijo llegara, No lo tuviera una recibieran. reprimenda del pueblo y no lo recibieran. Exacto. Por lo que hizo. O sea, que lo podían hasta apedrear. Lo apedreaban. Porque el hijo que se rebelara al padre Lo apedreaban. podía ser pedreado. Pero era así, su padre lo permitió. No, ¿entiendes? Ahora, Por eso fue a recibirlo. se antecedió ante eso, o sea, para que no pasara lo que se supone que el pueblo hiciera, ¿entiendes? Ahora, Se merecía. el hijo le pide al padre la herencia, el padre cede en su gracia y en su misericordia y dice, pues toma la parte de él, sabiendo lo que iba a suceder. ¿Verdad? A veces los hijos de uno le piden cosas a uno, ¿verdad? Y uno sabe que no es lo que le conviene a ellos en ese momento dado, ¿verdad? Porque no están maduros para recibir pues eso que tú le vas a poner en las manos, ¿verdad? Pero lamentablemente a veces pues uno tiene que, ¿cómo se llama? Dar rienda suelta. Dejarlos sueltos para que a veces se den cuenta, tú sabes, de lo que le puede suceder, ¿verdad? Que se espere en las rodillas. Ok, ¿cuál es entonces la condición del hijo una vez recibe la herencia? ¿Qué es lo primero que hace el hijo? Se bajan ya el payaquero. Se fue para la cagua. Se fue por Se San Juan. aleja, Se fue para San Juan. Se fue por San Juan. se aleja, Fue Ariel. dice que se aleja lo más lejos posible. Se fue a una provincia. No tenía amigos y se cogió de amigos rápido. Ajá, tengo amigos. En la versión de King James dice que se fue a otro país. A otro país. Una provincia, otra Está provincia. explicado ahí en el hecho de que cuando estaba en las maras, se arrima a uno de sus amigos y lo pone a apacentar cerdos. Eso en Israel no. Esos fueron sus amigos, los O sea, ahí pesquitas. podemos entonces describir la condición de ese muchacho, ¿verdad? ¿Cuál fue el deterioro? ¿Cómo fue deteriorando? El niño rico a Primero se aleja del padre. Luego, ¿qué pasa? Entra en la perdición. Se reúne con valientes. Pierde todo lo que tiene. Se lo desparrama. Después que se aleja, va a ir Lo bota, ¿sabes? Vino a Puerto Rico. Se reúne con los amigos Aquí hay pesquitos. millones. Derrocha todo lo que tiene. Primero se aleja, luego derrocha lo que el padre le da. Porque se vuelve un poquito. Se convierte en poquito. Luego derrocha lo que el padre. Ajá, te iba a decir algo. Que pasaban los pocos. ¿Tú comiste gajoba? Me encantaba. Yo la comía. De bonito estoy. Y no te hace ver las consecuencias de lo que tú estás haciendo. ¿Sabes? Te la esconde. Te la viene a enseñar a lo último, cuando ya no hay remedio. ¿Sabes? No, y esto es, ¿cómo se llama? Esto es un espejo de lo que es el pecador. ¿Oh, sí? Porque el pecador, ¿qué hace? Se aleja de Dios, y entonces no se da cuenta del privilegio que tiene, de las bendiciones que tiene de parte de Dios. ¿Y qué hace? La desperdicia. Desperdicia las bendiciones que tiene de parte de Dios. Desorienta. ¿Entiendes? Se desorienta de la vida. ¿Tú comiste gajoba, José? ¿Tú comiste gajoba? Qué bueno. Gallito con gallito. A pelar los gallitos. El gallito se metía en la puerta. Pedirle el expositor a ella. ¿Tú eres que está pidiendo? Ajá. Para que ¿Lo se tienen diga- ahí? Sí, lo digan. No, ya te lo traes si quieres. Un expositor. No, ¿Se chocolate. acabaron? ¿Se acabaron? ¿Se acabaron? No hay chocolate, es que tampoco. ¿Quieres que esos 10 billetes para? Dile a Rosita que te lo cambie. Mira, publicano. Que la vuelva completa como la otra. Estoy hecho un fariseo cualquiera.
De momento creía que era el mío. Aquí él se jodió de mucha gente. ¿Tú comiste algarroba? ¿Comiste algarroba? Hombres y mujeres. Con gallitas. A veces lo sacaba y metía en la tuerca. Hacía trampa. Yo no hacía eso, yo no hacía Una eso. tuerca grande. Este es tramposo. Lo digo, Yo lo jugué. Pierde todo lo que te... Y lo que dijo el hermano tiene su lógica. Dice Millo. Millo dijo que se fue a una ciudad. Otro país. A Puerto Rico que ven lechones. Una provincia. Eso sí, Otro o sea, pueblo, otro pueblo. Primero se aleja, después se Con se compañía. convierte en compañía, busca amigos, ¿verdad? Que no son los mejores. Luego pierde, derrocha lo que tiene, las bendiciones que Dios le da, ¿verdad? Y luego, ¿qué sucede? Busca otro Dice que se queda sin dinero, o sea, comienza que... dice que Busca la no compañía tiene con los nada, ¿verdad? puerquitos. Lo perdió todo. Necesidad. Comienza después a tener que tener hambre. Con la porquerita, con la porcariza. Termina que apacentando cerdos. Dice que se comía la... ¿Tú comiste? Ah, qué buena, ¿eh? ¿Cómo le decían? Te decían el de gato. Sí, el de gato. Y termina deseando precisamente la comida que comen los cerdos. O sea, Imagínate. tú llegas hasta Ah, bueno. tú llegas prácticamente hasta el fondo del barril. Tú llegas hasta el fondo del barril. Pero eso Esa era es la bueno. condición del pecador. De hijo de rico, y llegas a buscar. La porqueriza. Me hace pensar lo que dijo Emilio hace un momento, que él se fue como a un país lejano, ¿verdad? Ajá. Porque en Israel no se criaban cerdos. No se criaban, lo que pasa es que eran considerados inmundos. Entonces, el hecho es la degradación de la calidad de vida que vino pasando, que él quería darse vida. Él quería, como que dice, me voy lejos. Para darle Él creía vida. que la vida de él iba a crecer. Bien placentera y en abundancia. Y fue todo lo contrario. Fue en abundancia al principio mientras tenía. Sí, fue una degradación. Él no era contable, no sabía que se iban a acabar. Era deterioro. Se iba deteriorando poco a poco. Hasta que llega, entonces comienza a pensar. En su padre. Comienza a pensar y dice, ven acá. Si en la casa de mi padre, aún a los jornaleros que comen pan, Comen de todo. yo aquí padeciendo de hambre, pues entonces comienza que dice, primero que hace, ¿qué es lo primero que sucede? Él vuelve en sí. Él vuelve en sí. Sí, pero empieza a planear cómo va a hacerlo. Ah, bueno, una vez vuelve en sí. Pero ven acá, yo estoy en la casa de mi padre, hasta los jornaleros comen. Pero no sabía en qué condiciones el padre lo iba a recibir. No, entonces... Eso era un guess. Él está haciendo una estrategia. Pero como yo traté de decir, Hay algo interesante que él trajo ahora. Ajá. ¿Por qué? Porque como él no sabía si el padre lo iba a recibir, él no le costaba más otro remedio que decir, mira, yo me entrego a lo que venga, porque ya caí a lo más bajo. Y después del piso, ¿qué hay? De aquí no Mira, lo que pasa, lo que venga del piso para arriba es bueno. Lo que pasa ahí no es eso, lo que pasa ahí es que si el padre dice que no, ni de ajabandero lo quería allí. Ajá. No lo lo que yo permite. traté de decir anteriormente. Pero lo que tú dijiste ahorita. La palabra dice que él volvió en sí. Ajá. Quiere decir que estaba deprimido, desorientado. No, sí, claro. claro. O sea, Estaba fuera de sí. compadre no Una sabe- de las razones de haberse ido a otro lugar que la persona cuando está en otro pierden sus inhibiciones. Bien desorientado. Sí, pero Estaba como la ovejita. Que hace Como la ovejita. las personas que están en un lugar Dame una llamada. y se van y se alejan de ese lugar, Se cometen otras personas. otros Otra que gente. no cometen eso. pero profesor. Espérate, tengo amigos. Sí, está bien. Estamos hablando de De la condición del pecado. que tocaron fondo, ¿sabes?
Dice que pedía ayuda y nadie lo ayudaba. Hay un dicho que dice que algunos hombres y algunas mujeres son como los animales que no miran al cielo hasta que no están patas arriba. Se quedó solo. Y algunas veces patas arriba miramos al cielo. Y es interesante porque tú, Millo, te iba a decir algo. Jesucristo quiere expandirle la mente al fariseo y lo hace utilizando su propia cultura. Entonces vamos un momentito a buscar una enseñanza paralela, mirando cómo otra cultura ve la parábola del hijo pródigo, porque esto se ha visto en otras culturas también. Yo estuve oyendo un programa de radio, en este panel proponen lo siguiente: esto ocurre en China. Entonces el padre es como este padre de la parábola, un hombre que tiene recursos económicos, tan es así que los demás hombres de la aldea vienen a él para que él los administre. Entonces el hijo de este señor le pide sus bienes, y entonces el papá, pues está bien, porque es mi hijo, yo lo crié, yo lo conozco, le da los bienes, el muchacho se va y lo desparrama, lo derrocha, poniendo en riesgo la solidez económica no solamente de su papá, sino de los ancianos de la aldea. Entonces ya era una cosa deshonrosa. ¿Qué pasa? El papá viene y convoca a un banquete, invita al hijo, que pensó que ya nadie quería saber de él y menos su padre. El papá le dice: he querido hacer esto para reintegrarte en la aldea y que vean todos que yo te he perdonado. Te sientas amigable. Y cuando el hijo se come la comida, cae muerto porque el papá lo envenena. Y todos los demás chinos van paseándose frente al papá y le hacen el saludo ceremonioso de que usted... Sí, pero ese no era el papel de Dios, entonces. O sea, eso es la manera de resolver el problema chino en otra chinísticamente. Sí, pero ¿qué pasa? En Israel le hubieran dado 2 o 3 pedras también. Claro, también. ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo diferente aquí? Está diciéndole: mira, en las primeras 2 parábolas hubo gran gozo en el cielo. Los ángeles se gozaron en el cielo. El papá pidió una fiesta para que se gozara todo el mundo. Eso es un tipo del gozo de cristiano que nosotros tenemos que tener cuando se arrepiente alguien y se salva. Bueno, eso es una de las... Si tú comparas ahora, vamos a comparar las 3 parábolas ahora. ¿Qué diferencia hay entre estas 2 parábolas y esta parábola? ¿Qué diferencia hay? Lo primero es que lo que tú acabas de decir, ni la oveja pidió que la fueran a buscar, okay, ni el dracma pidió que lo fueran a buscar. Eso es lo primero que usted tiene que establecer. Del dueño de la oveja y del dueño del dracma. O sea, usted ni la oveja podía volver otra vez al pastor, ni el dracma iba a poder volver a la mujer. La mujer tuvo que tomar la iniciativa para ir a buscar estas 2 cosas que eran inanimadas. Llegaron los víveres. ¿Ok? Eran inanimadas. Llegaron los picolares. ¿Ok? Ese es lo primero. Chocolate. Están adelantando mucho, ¿sabes? Lo segundo, vamos, ¿qué otra diferencia hay? Galletas. La iniciativa del hijo de después de estar en la casa, tomar la decisión de irse también. No, todavía. ¿Devolver? ¿Chocolate? Sí, pero eso no... Fíjate que lo que él dice, que en estas 2 parábolas no hay pérdida. Que mucho sinvergüenza. En estas 2 parábolas no hay pérdida. Cuando usted hace la suma total después de antes y después, no perdieron da 0. Sí, pero allá sí hubo consecuencias. Aquí hubo pérdida. Consecuencias, sí. ¿Cuál fue la pérdida? La herencia que, la herencia que perdió. O sea, aquí hubo pérdida. Pero no lo mataron, ¿sabes? No lo mataron. No hay de queso. Pero aquí hubo un menos. Milla lo mató por allá. Aquí hubo un menos, ¿verdad? Pero una tercera parte de la herencia se perdió. Sí, exacto. Esa no volvió a regresar. Sí, pero falta algo aquí. ¿Ah? Falta. Yo no sé si se puede decir ahora. Pues dilo. De lo del hermano. Todavía no hemos llegado ahí. Okay. Todavía no hemos llegado ahí. Por eso pregunté. Todavía no hemos llegado ahí. Estamos comparando La parábola. En este caso,
padre no va a buscar al Dile hijo. que nos dejen. Pero ¿qué hace el padre? Está esperándolo. El padre tiene una actitud de ¿qué? De espera. De espera constante Mira. diaria. De espera constante diaria. No sabía cuándo iba a volver. Él sabía que volvía. Bueno, Por lo menos esa era parte del riesgo que había. La fe de él Esa era que parte volvía. del riesgo que se Esperanza, corría, porque ¿no? todo el tiempo si lo consiguió No, viendo pero vio, como usted era dijo ahorita, él sabía que iba a venir para tarde. Pues también así mismo, él decía que él iba a pasar. Y hay una expectativa, ¿verdad? El que mirara. Fíjate, porque aquí es importante, porque fíjate, aquí el pastor va en busca de su oveja. Sí. La mujer va en busca del dragma. Pero él espera. Así el padre lo que hace es que espera. José. O sea, aquí hay una enseñanza ahí. Dame una O sea, porque cosita. claro, ahí estamos envueltos nosotros. O sea, ahí, obviamente las parábolas hablan de Dios, pero nosotros somos ¿qué? Representantes de Dios en la tierra. Amén. O sea, ¿qué es lo que les está enseñando Jesús a los fariseos? Ustedes tienen que tener la misma urgencia del pastor. Sí, ajá. Tienen que tener la misma diligencia de la mujer en Exacto, buscar no lo mismo. eso que se perdió. Y tienen que tener la misma esperanza y expectativa de que el pecador vuelva otra vez a Dios. Y esperarlo con misericordia. Y esperarlo que con Con misericordia. Paciencia. ¿Ok? Ajá. El muchacho pues ya estaba preparando su sermón. Esto es lo que le voy a decir a mi papá cuando yo llegue para convencerlo. Pero él no le dieron tiempo a que dijera. Sí, pero confesó. Él confesó. Pero antes de la confesión, el papá le cae encima. Ah, no, obviamente. No, eso es lo que iba a decir yo, que él se mató en la mente y se mató en lo que llegaba. Y sin el padre no le lo escuchó. San Pablo dice eso en Romanos. ¿Sí? En Romanos 5:8 dice, aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por Exacto. Sabemos que el padre no lo dejó ni hablar. Fíjate, y eso es otra consecuencia del pecador. No, la conciencia ahí es. Fíjate la consecuencia del pecador. Dice, no soy digno de ser llamado ¿qué? Tu hijo. Hijo tuyo. O sea, ¿qué hace el pecado? ¿Qué es lo que hace el pecado? Nos hace culpables. Nos Te hace sentir que ya tú no tienes el privilegio de no hijo. sirve para nada. El pecado hace que tú pierdas que tu propia identidad y tus derechos como hijo. La dignidad. La dignidad. Eso hace el pecado. Sí. Ya tú no pienses como hijo, ya tú no tienes derecho a los privilegios que tenías antes. Oiga, y a veces se nos hace sentir eso. Que ya tú no tienes el privilegio. Oye, el pecado tiene una cualidad que endurece la conciencia del humano. Es como No te digo, y te hace sentir culpable que ya tú no tienes derecho a qué, precisamente a eso. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con lo que el pecado hace en nuestra vida. Él tuvo desde que iba a llegar bregando con la mente. Yo me hace pensar lo que va a decir el pecado, además de que Sí, pues eso no da más vueltas. pensar de esa manera, Otra vez. el hecho de que cuando el padre va y lo abraza y lo besa, Ajá. le despierta el sentido de la dignidad. Porque ese es el problema. Hay mucha gente que peca, comete una falta, no es sanado. No es sanado, y al no ser sanado no tiene ese revivir en Dios. ¿Entiendes? O sea, Dios, y eso es bien importante para los fariseos. Dios restaura a ese hombre a su condición original. Con todos sus derechos. Y eso es lo que equivale que vístelo con el mejor vestido, dale el anillo de autoridad y quítale las sandalias de esclavo
Y ponle los zapatos de qué? De hijo. Estos macangas. Ponle los zapatos de hijo. Ya no tiene sandalia de esclavo. Lo que no hacían ellos. Te voy a decir una cosa. Pusieron los Floysen rápido. Esto es un privilegio. Mira, de 6 billones de habitantes, o sea, no todo el mundo va a ser salvo, a responder ese llamado. O sea, que nosotros, que Dios nos ha ayudado a responder ese llamado, eso es un privilegio terrible. O sea, de llegar a ser hijo de Dios en esa vida eterna. O sea, que no podemos menospreciar este llamado. Esa parábola tiene que haberle volado la cabeza a los fariseos. Ahora, más impresionante aún es la segunda parte del hijo mayor. Eso es lo que yo estaba hablando. Vamos a analizar lo del hijo mayor. ¿A quiénes representa el hijo mayor? Los fariseos allí. Los fariseos. El egoísmo. Ahora, fíjense en la actitud de Jesús hacia los fariseos. Los trató bien, ¿sabes? Los trató más bien. Los trató bien, ¿verdad que sí que los trató bien? ¿Por qué los trató bien? De hecho, ustedes estaban conmigo desde el principio y yo les di todo lo que ustedes tienen, todo lo que yo tengo de ustedes. le está diciendo, le está dando que una invitación de gracia a ellos. Ustedes siempre han estado conmigo. Y todo lo que yo tengo es de ustedes. O sea, en otras palabras, le está diciendo, mire señores. Está todo. Eso es lo que le dijo el padre. De que no hace falta nada. Que no solamente le hizo la invitación al hijo y lo recibió, sino que también a él le está diciendo, lo mío siempre ha sido tuyo. Lo que pasa es que tú a lo mejor nunca lo has disfrutado. No lo ha valorado. No lo has valorado. Siempre tú lo has tenido. Ahí, pero no lo has valorado. Siempre lo has tenido, pero no lo has valorado. Está en tus manos. Fíjate qué clase de invitación de gracia le hace Jesús a ellos. Que si ellos hubieran entendido lo que Jesús le estaba diciendo, eso era para que ellos se portaran ahí. Lo primero de entrar por ahí para Pero eso para que tú veas, fíjate que en la misma parábola está diciendo, señores, todo lo que yo tengo es de ustedes. Es que la enseñanza aquí está en la segunda parte. Exacto. En la del hijo mayor. Exacto. Tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás, y lo mío es tuyo. Pero este estaba muerto. Todo lo mío es tuyo. Correcto. Todo lo mío es tuyo. Tienes que alegrarte. Yo le estoy diciendo que despertó. Ustedes se han durado hoy. Llegó los chocolates. Víctor, tiene jengibre. Pues no quiero. Pues él, échenle la culpa. Mira, jengibre. Ya mismo atacamos eso. Eso fue un despertar de conciencia. Esa copa está vacía abajo. Doble, porque el despertar de conciencia fue para el hijo pródigo que estaba perdido. Y para ellos. Y para ellos. Estoy diciendo, mire señores, alégrense de que estos cobradores de impuestos están viniendo y ustedes comiencen a disfrutar lo que ustedes tienen ya en sus manos. Gócense con los privilegios que ustedes tienen, que siempre han tenido. Que siempre han tenido. Oiga, o sea, eso es para que ellos le abrió la mente a ellos. Y le dijo al hijo, sí, pero no caían en tiempo. No caían en tiempo. El chavo has tenido, le pudiste haber comprado un buen caballo. Como el cubano. Pero no quiso. O sea, sí, pero era bien responsable, fíjate, no hay que él decía que no era de su dinero, que era de su padre. Fíjate qué cosa. Sí, porque eso es lo que pensó. Las tres palabras terminaron en que en celebración. Ah, pues claro. En celebración. Porque Dios siempre gana. Fue un mensaje para ellos, ¿verdad? Para que ellos realmente cayeran en tiempo, en conciencia, en tiempo. Eso le dio que pensar mucho. Y le dijeran, señores, así es Dios. Ese tiene un pizarrón ahí, le pone eso. Al Señor hay alegría y gozo. Amén, amén. Así es. Si se lo hubiesen puesto así, esa gente se desmorona. Me está echando humo la chola, ¿no? Cuidado. Ya pégate una, hombre. Una hoy se me está echando humo de la jeta. Sí, después.
Gustavo, cualquier pregunta o algo. No, puede ser explicación mía que ¿Cuál es la por lo que queda de año, no hablen más. Ya sabes para qué sigue así de Si yo fuera por esta clase bíblica, qué aburrida sería la vida. Yo secundo eso. Ah, la moraleja. Yo creo que